Es una palabra que para mí ha significado mucho en mi propia vida y quiero compartirla con ustedes en esta noche. Salmo 37, verso 3. Dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Que Dios bendiga esta palabra. Mantengan el salmo abierto. Mis hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes representa una de las enseñanzas más importantes que han inspirado mi vida. Yo diría que desde mucho tiempo atrás esta palabra ha sido transformadora. Ha cambiado completamente mi existencia, cambió mi personalidad, cambió mi visión de la vida, cambió mi ministerio. Pero lo que yo quiero compartirles hoy día justamente son 3 factores básicos para poder mover las montañas. Ese es el título que he escogido para que ustedes lo puedan retener. 3 factores básicos para poder mover montaña. Porque mi experiencia ha sido esa, siempre tratando de empujar las montañas. Jesucristo habló de eso, que nosotros haríamos cosas grandes. Y a través de los últimos 20 o 30 años, sé que hay montañas en la vida que para la gente parecen imposibles. Montañas de deudas financieras, montañas de defectos físicos, montañas de enfermedades, de tensiones y frustraciones mentales y muchas más. A veces estas montañas parecen crecer y crecer y crecer hasta que uno siente la necesidad de gritar muchas veces. De gritar, de retorcerse las manos en medio de la desesperación. A menudo la gente me ha preguntado: ¿cómo podría librarme yo de estas montañas que enfrento continuamente? Si tú te has encontrado con esta pregunta a flor de labios, entonces eres un candidato para este mensaje revolucionario o este mensaje fructífero o liberador. El mover montañas puede convertirse en una forma de vida. Dije que el mover montañas puede convertirse en una forma de vida. Puede llegar a ser algo natural en tu propia vida. Los problemas no volverán a detenerte. En efecto, te regocijarás en medio de las dificultades, sabiendo que Dios va a llevar a cabo otro milagro más en tu vida. He visto ocurrir esto en mi propia vida. He visto milagro tras milagro desde mis tiempos de mi juventud, cómo Dios ha obrado en mi propia vida. Y quiero decirles que en mi propia vida, el mover montañas o el de alguna forma enfrentarme a los problemas ya no es una cosa anexa, es parte de mi propia vida, de mi propia existencia. Y a eso es lo que quiero motivarte en este día. Lo he visto ocurrir en mi vida, en la vida de otras personas, en la vida de muchos discípulos del Espíritu Santo. Entonces este mensaje puede revolucionar tu vida.
3 principios básicos para mover montañas. 3 principios básicos para mover montañas. Es probable que al escucharme pienses que estoy pintando un cuadro de rosa. No es así, porque siempre habrán problemas. Pero como hijos de Dios, tú y yo podemos superar los problemas que intentan atormentar nuestra vida. Nosotros, hermanos, podemos mover montañas. Voy a repetirlo, nosotros podemos mover montañas. Repitámoslo de nuevo, nosotros podemos mover montañas. Bendito sea Dios. Cualquiera que le dijera a ese monte que se ponga en la mar, si tiene fe en Dios, lo que diga será hecho, dijo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo dijo que haríamos cosas mayores que la que Él hizo. Entonces, mis hermanos, la voluntad perfecta de Dios para sus hijos es que tú seas prosperado, dice la Biblia, en todas las cosas y que tengas salud. Esto aparece en 3 de Juan, versículo 2. Voy a repetir, la voluntad perfecta de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Está claro que no es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos. Ahora, nosotros nos enfermamos, pero la voluntad perfecta de Dios no es que estemos enfermos. Si tu cuerpo está enfermo, Dios quiere sanarlo. Dios quiere que tú estés bien. No es la voluntad de Dios perfecta que sus hijos sean asolados por la pobreza. Si tienen necesidad de dinero, Dios, al Dios que servimos, ese Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte. Si nunca tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, ese Dios quiere salvarte. Esa es la voluntad perfecta de Dios. La Biblia declara una y otra vez que Dios está totalmente interesado en la humanidad. Dios, repito, está interesado en la humanidad. Y por sobre todas las cosas, Dios está interesado en ti. Bendito sea Dios. Dios está interesado en ti. Si tienes una imagen en tu mente de un Dios lejano, como un viejo malhumorado con larga barba blanca, sentado en el pórtico del cielo, imaginando a este Dios que trata de complicarte tu vida y hacerla miserable, quiero decirte que está totalmente equivocado. Es una mentira del diablo. Dios te ama. Dios te ama. Y envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo a morir por ti. Y Dios quiere bendecirte. Quiere convertirte en un vencedor, en un movedor de montañas. Dios quiere darte la vida abundante. Y la vida abundante está dispuesta para ti. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Esto se está poniendo bueno. Alabado sea Dios. En mi vida, mis hermanos, he tenido momentos muy difíciles. He pasado por experiencias terribles, pero comencé a descubrir estos 3 principios o factores básicos para mover montañas. Y el pasaje que cambió mi vida de la Biblia, el pasaje que transformó mi vida, fue el Salmo 37, el verso 3 al 5,
que es el que les he leído. Voy a leerlo nuevamente. Dice: confía en Jehová, confía en el Señor, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones. Coloca entre paréntesis deseos. Él te concederá las peticiones, deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Punto y coma. Y Él hará. Y Él hará. Cuando uno se entrega o encomienda algo a Dios, se lo da por terminado. No se lucha más. En mi interior he sentido como si Dios me dijera que Él quiere que me despreocupe de mis problemas. Dios ha trabajado con mi vida y Él quiere que yo entregue mis problemas a Él. Y esto, vuelvo a repetir, debe ser una forma de vivir. En medio de un mundo en que siempre hay problemas, debe ser una forma de vivir. Ahora escúchenme bien. Este salmo fue escrito por el profeta David, rey de Israel, símbolo del Mesías. Y David escribió el Salmo 37 cuando ya era anciano. El verso 25 dice: joven fui y envejecí. Es decir, estamos hablando de una persona que ha transcurrido la vida y que está mirando la vida como toda una historia y con toda la experiencia de esa vida. Joven fui envejecido. Y este hombre todavía medita sobre lo que parece ser la injusticia y las circunstancias de la vida. ¿Lo has hecho tú alguna vez? Yo sí lo he hecho. En otras palabras, he observado en mi vida a personas que vivían abiertamente en el pecado y sin embargo parecían disfrutar de todas las cosas buenas de la vida, viviendo abiertamente en el pecado, y les iba sumamente bien y parecían, repito, disfrutar de todos los beneficios y todas las cosas de la vida, tanto o más que cualquier cristiano consagrado. En eso está meditando David. Frecuentemente me he preguntado cómo es que puede ocurrir estas cosas. Y David, como profeta, como maestro, nos da una respuesta en el Salmo 37. Desde la perspectiva del tiempo, él comprende que no es cuestión de cómo comenzamos en la vida, sino de cómo terminamos en la vida. He aquí la diferencia. Muchos empiezan, pero ¿cuál realmente es la pregunta? La pregunta fundamental, la pregunta eterna, la pregunta importante es cómo terminamos en la vida, no cómo empezamos. Muchos han empezado, pero no han terminado. Se quedaron en el medio del camino, se desviaron del camino, se fueron. Algunos de ellos aparentemente prosperaron en sus maldades, hicieron todo tipo de cosas, pero la pregunta es cómo terminamos la vida, mis hermanos. Y he ahí lo importante,
Porque finalmente si el hombre, como decía Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. En el fondo, la vida no se puede vivir si realmente la muerte no está siempre presente en nosotros. Nosotros somos personas incapaces de vivir si no tenemos delante el fin. Hegel, el gran filósofo, escribió toda su filosofía, pero ya no se fijó en el origen, sino que se fijó en que lo más importante en la historia y en los hombres era que el telos, el fin, fuera lo que guiara la vida. Es importante el fin. Entonces, mis amigos, David nos está diciendo aquí una respuesta que tiene que ver con el tiempo, que no es cuestión de cómo comenzamos en la vida, sino cómo terminamos. Aparentemente él ha visto cómo mucha gente prospera a pesar de su maldad, pero en el versículo 2 señala David que estas personas no van a persistir en su buena suerte, comillas, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Entiende eso, hermano? Así será. Muchos florecen, pero espérate un tiempo y después los verás marchitarse. Por eso que más importante que todas las cosas es cómo terminamos. En consecuencia, David da 3 mandamientos en este texto. Y esos 3 mandamientos son confiar, gozarse y encomendarse todo a Dios. Lo voy a repetir. Confiar, gozarse y encomendar todo a Dios. Con cada uno de esos mandamientos hay una promesa. Si tú quieres morar en la tierra prometida de las promesas y alimentarte y gozar de las cosas buenas de la vida, no sigas el ejemplo de los malvados, ni tampoco sigas el estilo de vida de ellos. Simplemente confía en Dios y deleítate en Dios y encomienda tu camino a Él. Alabado sea el Señor. Los deseos o las peticiones del corazón, como dice el texto, serán otorgados solamente a aquellos que se deleitan. ¿Se acuerdan cuando les hablaba hace pocas semanas de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? El mensaje parecía muy lindo hasta las 3/4 partes, pero todo les ayuda bien solo a aquellos que aman a Dios, porque todo les ayuda mal a los que no aman a Dios. Aún el señor Rockefeller o el señor, los más millonarios del mundo, con todos sus millones, todo eso juega para mal, trabaja para mal, porque no aman a Dios. Solamente el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí te digo lo mismo, los deseos del corazón, para que no seas un carnal y creas que Dios tiene que darte todos los deseos. No, los deseos del corazón, las peticiones serán otorgados solamente a aquellos que se deleitan en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona se deleita en el Señor, sus deseos se purifican de modo que Dios puede concedérselos. El acto de encomendar a Él hace que se cumpla la justicia. Repito,
Si yo me encomiendo a Dios, hace que la justicia finalmente se cumpla. Esa justicia que aparentemente no venía, pero ahora viene. El versículo 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así será. Por eso, mi hermano, sigue adelante. Sigue caminando. La vida es un camino. Sigue caminando. Sigue marchando tras la bandera de Jesús hasta llegar a la gloria. Sigue glorificando al Señor. Y en medio de los problemas, deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Y dale el gozo al Señor. Número 1. Dios quiere que confíes en Él. En el Antiguo Testamento hay 7 palabras hebreas que se traducen como confiar, de un total de 155 ocasiones. Pero en el Nuevo Testamento la palabra confiar se usa en el sentido de creer. La palabra hebrea para confiar en el versículo 3 del Salmo 37 es batach, que significa confiar en, de modo que está seguro la persona y sin temor. Esta palabra aparece 107 veces, en 107 pasajes de las Escrituras. He descubierto que si uno cree, porque en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, las palabras son diferentes. En el Nuevo Testamento, el creer equivale a confiar. Si tú crees realmente en Dios, se puede confiar en Dios. Dios no va a fallar. Dios no falla. Si tú crees en Él, tú confías en Él no falla. Puedo descansar. Jesucristo nos ha ofrecido descanso si creemos en Él. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Todo aquel que cree en mí hallará descanso. Mis amigos míos, tú puedes descansar completamente en Él y en su palabra. Sabes que Dios no te va a defraudar. Dios no es un defraudador de nadie. Y Él no falla. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles. Pero muchas personas, y entiendo eso como porque somos seres humanos, abrigan muchas cosas en su corazón. Algunas personas, por ejemplo, piensan que si dedican un hijo a Dios, Dios se los va a quitar. Algunas personas tienen miedo de entregar su vida a Cristo porque piensan erróneamente que Dios los va a mandar a un lugar lejano del continente, o que Dios sencillamente les va a quitar cosas. Les va a quitar de hacer cosas. Y ese es un miedo infundado. Dios no trata de arruinar la vida. Dios te ama. Simplemente trata de llevar a cada uno de nosotros al punto de someternos a un gran plan para nuestra vida. Evidentemente el siervo Job en la Biblia pudo decir: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Todos
escuchado la historia del joven rico. Aquel joven rico que fue a donde Jesús. Está en el capítulo 10 de Marcos. Ese joven rico que tenía el deseo de seguir a Jesús, que tenía el deseo de encontrar la vida eterna. Y la Biblia nos dice que vino a Jesús buscando seguir al popular Galileo y sabiendo cuál era el verdadero interés del joven. Jesús le dijo: deja todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué respuesta? ¿Sabe que aquel día, cuando uno lee todo el capítulo de San Marcos, se da cuenta que hasta los discípulos quedaron horrorizados de esta respuesta? Este joven tenía muchas riquezas y viene al Señor y le dice: Señor, quiero seguirte, quiero heredar la vida eterna. ¿Y qué le dice el Señor? Deja todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Los discípulos dijeron: ¿será esto posible, Señor? ¿Alguien podrá ser salvo con este mensaje? Y fue en esa ocasión cuando Jesucristo dijo: estas cosas parecen imposibles para los hombres, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Pero vayan conmigo en el pensamiento. Entonces Jesús le dijo al joven rico: deja todo lo que tienes y sígueme. Y la Escritura registra en Marcos capítulo 10, versículo 22, lo que hizo el joven rico. Dice así textualmente: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amigos míos, hermanos míos, ¿cómo pensamos nosotros frente a este relato? Muchos de ustedes piensan que si el rico hubiera obedecido a Jesús, se hubiera visto forzado a vivir en la pobreza. También cuando leemos ese texto, si nosotros fuéramos una persona que tuviéramos tantas propiedades y fuéramos tan ricos, y Jesús nos dice: toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, también nosotros nos quedamos con la boca cerrada. Porque nosotros pensamos que si el rico se fue triste, pero nosotros pensamos que si el rico hubiera obedecido a Jesús, se hubiera visto forzado a vivir la pobreza. Hay muchos incluso que predican la pobreza en medio del cristianismo. La predican como una forma de vida, especialmente la iglesia histórica. No conozco ningún lugar en la Biblia, no hay ningún lugar en la Biblia donde aparezca, donde afirme que la pobreza es algo espiritual. Todo lo que Jesús estaba tratando de conseguir de ese joven rico era una entrega completa. Porque si ustedes leen el mismo pasaje, un poquito más abajo, aparece lo siguiente. Jesús declara: no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Piensen en eso. Amado hermano, cada vez
vez que yo veo que alguien le da algo a Dios, veo también siempre veo que Dios se lo devuelve multiplicado. Y a veces he visto personas que Dios le devuelve multiplicado 100 veces más. Cuando he visto que la gente confía en Dios